Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero realizar una serie de comentarios alrededor de esta novela que se titula Ecotopía, de un señor de nombre Ernst Kallenbach. Ecotopía, la Ecotopía, este libro sale en 1975 y lleva por subtítulo, aquí se los pongo, el subtítulo de este libro es The Notebooks and Reports of William Weston, Ecotopía de Ernst Kallenbach de 1975. Quiero hacer algunos comentarios acerca de esa novela. Voy a comenzar por uno que me parece muy curioso, un comentario muy curioso que voy a hacer a raíz de la lectura de este libro que se titula Izquierdas Radicales en México, de Carlos Illades y Rafael Mondragón Velázquez. Creo que en algún otro video ya he hablado de este libro, pero ahora quiero hacer un comentario basado en un anacronismo que viene en la página 123 de este libro, de la editorial Debate. Este libro sale en marzo de este año, así que es reciente. Y nos dice en la página 123, aquí, miren, aquí donde tengo este signo. Bien, ¿qué nos dice? Habría que mencionar los recuerdos de Alberto Ruz Buenfil, quien participó en la fundación del Comité Antiolímpico de Subversión, Caos. Comité Antiolímpico de Subversión, Caos. Grupo artístico y de protesta inspirado en las acciones de las Panteras Negras, los ecotopianos de Ernest Kallenbach, los ecotopianos de Ernest Kallenbach y las acciones de confrontación de los líderes chicanos. Caos tomó elementos del situacionismo y el living theater y se propuso desarrollar acciones subversivas para detener la organización de los Juegos Olímpicos de 1968. Según nos dice aquí, lo voy a reiterar, Caos surge para detener la organización de los Juegos Olímpicos de 1968 y se inspiró en las Panteras Negras y los ecotopianos de Ernest Kallenbach. Bueno, puede ser. Puede ser. La única objeción y el único comentario es que esta novela de Ernest Kallenbach, La Ecotopía, aparece por primera vez en 1975. En el 75. Primera edición del 75. Bueno, ahí se ve. 75. ¿Cómo pudo inspirar un movimiento que pretendía detener los Juegos Olímpicos de 1968? ¿Cómo? No lo sé. Bien, otra cosa interesante, si nosotros leemos la parte de atrás, bueno, trae una cita de Ralph Nader. Yo supongo que no la voy a leer. Supongo que nadie quiere saber las citas de Ralph Nader. Pero bueno, aquí la trae. Nos dice que esta obra no es ciencia ficción, sino política ficción en la parte de atrás. Nos dice, Ecotopía no es ciencia ficción, sino política ficción. En 75. Bien, pues poco después, a alguien se le ocurre desmentir esta afirmación. La ecotopía no es ciencia ficción, sino política ficción. Ciertamente, si no tenemos una teoría de la ciencia ficción, difícilmente podemos controvertir esa afirmación, pues, ¿qué es la ciencia ficción? Bueno, nos da una definición Darko Subin en el 79, en este libro, lo tengo en la versión en español, aparece por primera vez en 1979, Metamorfosis de la ciencia ficción. Esta es la edición del Fondo de Cultura Económica, aquí está el signito. Aparece en español, nada más les digo cuándo, en 1984, la primera edición del 79, en inglés. Y nos dice esto en la página 78, definición que se propone, incluso así se titula. Definición que se propone, la utopía como comunidad, como construcción verbal, así dice. Y nos va a decir esto, la utopía es el subgénero político de la ciencia ficción
y lo va a definir en este libro del 79. Utopía es la construcción verbal de una comunidad casi humana particular, en la cual las instituciones sociopolíticas, las normas y las relaciones individuales están organizadas de acuerdo con un principio más perfecto que el de la comunidad del autor, teniendo como base dicha estructura un extrañamiento surgido de una hipótesis histórica alterna. Bien, entonces ya tenemos la teoría, ahí está, y por lo tanto este libro es ciencia ficción. Ernest Callenbach, Ecotopía, el subgénero político de la ciencia ficción. Y cae perfectamente en la definición que da de utopía. Es una comunidad más perfecta a la que nos va a describir el viajero William Weston. William Weston. Tiene una estructura incluso muy parecida a la de la utopía de Tomás Moro, porque en cierto sentido ustedes recordarán en la utopía hay dos partes principales. En la primera parte, Rafael Hitloday habla con Tomás Moro acerca de los males de Inglaterra. Y en la segunda parte nos va a describir la isla de la utopía, que es el lugar donde esos males de Inglaterra han sido resueltos mediante la abolición de la propiedad, por ejemplo, por recordar una de las características de la isla de Tomás Moro, la utopía. Aquí, por supuesto, ustedes recordarán, si la leyeron, que hay una secesión en Estados Unidos, una secesión. California, Oregón, se separan de Estados Unidos y conforman, ponen una cerca, una valla, que premonitorio, ponen una cerca entre la Ecotopía y Estados Unidos. Y bueno, William Weston es enviado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, estamos en 1980, a conocer la situación de aquí. Y por supuesto, todos los Estados Unidos son el mal y aquí está el bien. Es decir, todos los problemas que tiene la sociedad norteamericana se ven resueltos en la ecotopía de Callenbach, a veces de maneras muy imaginativas, pero quiero citar otro comentario acerca de la ecotopía de Callenbach en esta ocasión, de Fredric Jameson, aquí, una, una utopía americana, el poder dual y el ejército universal, de Fredric Jameson, editado por Slavoj Žižek, o Zizek, como se pronuncia. Este es un libro de verso, ¿dónde más publica Jameson? En verso, tiene que publicar ahí, del 2016. Trae un artículo que se titula precisamente La Utopía Americana, después de 97 páginas de discusión, o de exposición más bien. Viene un artículo de Kim Stanley Robinson, y así sucesivamente. Más artículos, solamente destaco el de Stanley Robinson. Y este libro comienza citando precisamente la ecotopía. ¿Qué nos dice de la ecotopía? En la primera página del libro, en la página 1, de An American Utopia, que es el artículo de Jameson, Fredric Jameson, una utopía americana. Lo primero que nos dice es, tenemos una marcada disminución en la producción de nuevas utopías en las últimas décadas. De la misma manera, hay un incremento enorme de distopías. Todas ellas lucen monótonamente similares. Todas estas nuevas distopías lucen monótonamente similares, es lo que nos dice Jameson. Bueno, aquí quiero recordar que la definición que leí de Darko Subin ya está, digámoslo así, superada. Darko Subin generó posteriormente una clasificación diferente de las utopías, que en otro video he comentado con mayor amplitud, en la que pues quita esa cláusula de que la sociedad que se proyecta sea mejor. Esa cláusula es una limitación demasiado grande, porque la producción de nuevo material literario que parecen utopías a veces no son muy buenas, o son malas, o son invivibles, inviables,
etcétera, desde algún punto de vista, generalmente desde algún punto de vista sociopolítico, desde alguna ideología, desde alguna pretensión pseudocientífica, y las fue clasificando de diferentes maneras. Subin así habló de utopías, las que son buenas, antiutopías, las que parecen buenas, distopías, las que son de plano malas. Bien, volvamos a Jameson. Ya nos dijo, hay una marcada disminución de utopías. Estamos en 2016. Y nos dice, yo siempre he estado tentado para marcar el fin de la producción utópica americana con la gran Ecotopía de Ernest Callenbach de 1975, un trabajo cuyos más serios problemas desde el punto de vista del día de hoy, es decir, de 2016, es la ausencia de la tecnología informacional. Para Jameson, la utopía debe de contener una respuesta, debe de integrar necesariamente la tecnología informacional. Y así propondrá, entre otras cosas, en su utopía americana, Wi-Fi gratis para todos. Maravilloso. Wi-Fi gratis para todos. Bien, la famosa utopía de Jameson, la que proyecta ahí, es muy distinta de la utopía de Callenbach, porque en cierto sentido, la utopía americana de Jameson es una utopía militarista. Generalmente, algunos creen que las utopías militaristas van por el lado de la ideología de derecha y suelen citar, al menos en el contexto de la ciencia ficción, las obras de Jerry Pournelle o de Robert Anson Heinlein. Son los que suelen citar, y entre los ejemplos que citan son sus famosas fantasías paranoicas en la novela de Puppet Masters, creo que traducida como Los Amos de Títeres, o cosas como uno que se hizo película, una novela de Robert A. Heinlein acerca de una invasión extraterrestre, pero lo citan a él y a Jerry Pournelle y a Norman Spinrad, sobre todo La paja en el ojo de Dios, una larga novela donde reactualizan temas de Robert Anson Heinlein. Generalmente eso es lo que se cree, que la ideología de derecha genera utopías militaristas, pero como nos lo recuerda Jameson aquí, su propuesta de una armada universal viene directamente de Lenin, de Lenin. ¿Qué nos propone Jameson? Que todos nos demos de alta en el ejército. Es una utopía militarista, todos nos debemos dar de alta en el ejército. Y eso lo saca de un libro maravilloso de Lenin, que yo no sé si todavía lo lean, sería bueno leerlo. Es una gran utopía, una gran proyección hacia el futuro, que se llama El Estado y la Revolución. Yo siempre he pensado que Lenin tiene dos libros interesantes de leer, todo lo demás lo podemos que se pierda en el olvido de la historia. Pero hay dos libros que a mi ver me parecen interesantes, habría que justificar por qué. Pero en principio simplemente los voy a mencionar. Son el que ya mencioné, El Estado y la Revolución, de donde Jameson saca su idea de que todos nos demos de alta en el ejército, que esa sea la nueva utopía americana. Todos debemos ser conscriptos, levantarnos a las 6 de la mañana y correr todos los días y estar sanos. Dejar de lado los huevos con tocino. Como quería Philip K. Dick en El hombre en el castillo, dejar de lado los huevos con tocino. Bueno, y el otro libro de Lenin es Materialismo y empiriocriticismo, que es la discusión del marxismo con el positivismo lógico, en particular con Ernst Mach y por supuesto con Philipp Frank. Entonces, volviendo a la ecotopía, esos son algunos de los comentarios que ha generado este libro a lo largo de su existencia. Comentarios equivocados o anacrónicos, comentarios que después son criticados, como la definición de este libro como ciencia ficción o no. Por supuesto, ya ahora, desde la teoría de Zubin, se puede considerar ciencia ficción, pero en las nuevas versiones de la crítica americana, de la crítica norteamericana, pues ya ni siquiera se estila dar definiciones. Ahora ya cada quien puede vivir en lo que, siguiendo la palabrería de Jesús González Maestro, podemos decir un holismo armónico, cada quien que use la definición que quiera en la literatura y que haga lo que quiera.
Al menos eso dicen en las academias norteamericanas. Pero en fin, hoy les recomiendo este libro, La Ecotopía de Ernest Callenbach. Por supuesto, no he dicho nada, prácticamente nada del libro, excepto que habla de una secesión. Desde que se fundaron los Estados Unidos no han sufrido realmente un desmembramiento. Más bien lo que ha pasado con ellos es un crecimiento de su país, de ser 13 colonias allá, bueno, en la frontera de lo que hoy es Canadá. Crecieron, crecieron, crecieron y se volvieron un país grande. Nunca han tenido una secesión. México, por el contrario, ha tenido varias secesiones, algunas por displicencia, como, digámoslo así, la separación de los territorios de Centroamérica, displicencia, se dejaron ir, no pasaba nada, no importan, o bien los territorios del norte, los 2 millones de kilómetros de California, Oregón, Wisconsin, todo eso, Texas, Arizona, Nuevo México, esos territorios que se fueron por la guerra, por el expansionismo norteamericano, pero generalmente olvidamos, los mexicanos olvidamos, que también México era dueño, el imperio mexicano, el imperio de Iturbide era dueño, porque se nos olvida también que este país en realidad surge como un imperio incluso un imperio católico. México surge como un imperio católico y era dueño también de las partes surestes, digamos Centroamérica, y se fueron porque a nadie le interesó tenerlas ahí. Nos gusta mucho recordar esa secesión, que bueno, esa pérdida, esa derrota, pero la otra derrota no la recordamos. Por eso quizá la imaginación de los mexicanos está traumatizada y nunca piensan en un México secesionado. Nunca piensan, como los norteamericanos, que hay montones de historias de secesiones, pero en México no hay, al menos en la literatura. Que yo sepa, sería bueno que alguno me dijera si hay una historia, alguien me dijera si hay una historia en la que México se parte en pedacitos y algunos son estados mejores que otros. Digamos, se hace la gran región sur, donde va a haber mucho petróleo y mucho apoyo a los ancianos, y el gran norte, donde va a haber puro comercio y puro neoliberalismo y todos serán pobres y alienados. Sería interesante. Nadie piensa en eso. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.